Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Bendito Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria y honra, Señor. A todos, y te pedimos que bendigas a todos aquellos que han decidido creer en tu palabra, que no creen en mentiras, que no creen en falacias inventadas por hombres, Señor, sino que nos dedicamos al estudio del conocimiento de la verdad y que la verdad absoluta eres tú. Gracias, Señor, por tan grande honor, gracias por tu palabra y sobre todo gracias por descubrirnos el velo cada día que nos ponemos en medio de la lectura y que nos ponemos en tus manos, Señor, para crecer, para cumplir tu voluntad, para realizar tu propósito y sobre todo conocerte cada día. Bendito eres, Señor, siempre y por siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Vamos a comenzar con la reflexión de nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de la carta a los Romanos, capítulo 3, versículos 23 y 24, y que escrito está: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta revelación que leemos hoy es para que todos la vean y la escuchen, porque al estar presente en nuestra conciencia nos lleva a comprender que nadie está exento de esta condición ante el Todopoderoso, y que nadie escapa porque así es nuestra naturaleza, y todos los que deseamos el justo juicio de Dios lo buscaremos con el arrepentimiento genuino, sintiendo la gracia del Señor en nuestra comunión diaria con Él, para buscar su bondad como escrito está. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué nos toca hacer? Ser honorables con Dios y con todos los que nos rodean en toda circunstancia, por la salvación divina que recibimos con el sacrificio de Cristo. Aleluya. Muy buena reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca de la gracia recibida. Hay tanta gente afanándose para tratar de cumplir con las leyes, para tratar de cumplir siquiera a tratar de agradar al Señor, para que con sus propias obras digan yo me gané el cielo. Absolutamente incorrecto. Me he estado dedicando los últimos días a analizar, porque así me lo mandaron, a analizar videos acerca de personas que practican la fe católica. Verdaderamente cuánta mentira y cuánta ignorancia hay, tan solo en ellos, en ignorancia, y cuánta mentira, cuánto tuercen los versículos. Por ejemplo, el día de hoy que celebran esa famosa cosa de la ceniza en la frente, salió un apologista disque católico a tratar ¿cómo se llama? De justificar esa tontería de ponerse la cruz, y citó algo, dice, te doy 5 razones, citó unos versículos, pero totalmente sacados fuera de contexto. Un cristiano que lee la palabra de Dios, un cristiano que estudia la palabra de Dios, de inmediato destroza sus argumentos, pero también nosotros tenemos la culpa porque somos, no quiero decir flojos porque se oye feo, somos perezosos a la hora de leer la palabra, porque preferimos ver películas, series de televisión, cosas que no nos edifican, en vez de dedicar un tiempo y dedicarle un tiempo a la lectura de la palabra de Dios. Eso sería lo más importante de nuestra vida, no porque queramos ganarnos la salvación, porque la salvación ya la derramó Jesucristo sobre nosotros, sino porque tratamos de agradar a Dios. Además, la palabra dice que nuestras obras serán pasadas por fuego, y no se refiere a que nos vayamos al purgatorio como esos tontos dicen, sino a las personas que presentemos ante el Señor. Todos nosotros vamos a ser pasados por fuego, pero además también vamos a ser pasar por el juicio delante de Dios, pero para ver la recompensa que nos toca de las 5 coronas que menciona la palabra de Dios. El solo hecho de estar en su presencia ya es la ganancia absoluta. Pero bueno, después de que me exalto, vamos a comenzar con la lectura. Vamos a continuar con el capítulo número 14 del libro de Números, y escrito está: los israelitas se rebelan contra el Señor. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo:
La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra el Señor, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor. No les teman. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel, y el Señor dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió al Señor: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de la tierra, a los cuales han oído que tú, oh Señor, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Señor, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieran oído tu fama, hablarán diciendo: por cuanto no pudo el Señor meter a este pueblo en la tierra la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo: el Señor, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. ¿Y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí? El Señor castiga a Israel. Entonces el Señor dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Vuélvanse mañana y salgan al desierto camino del Mar Rojo. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón, diciendo: ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan, diles: vivo yo, dice el Señor, que según han hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. En este desierto caerán sus cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre ustedes de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Ustedes a la verdad no entrarán en la tierra por la cual alcé mi mano, y juré que les haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a sus niños, de los cuales dijeron que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que ustedes despreciaron. En cuanto a ustedes, sus cuerpos caerán en este desierto, y sus hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán sus rebeldías, hasta que sus cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días en que reconocieron la tierra. Llevarán sus iniquidades 40 años, un año por cada día, y conocerán mi castigo. Yo el Señor he hablado, y así haré esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Muerte de los 10 espías malvados. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él y a toda la congregación desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante del Señor. Pero Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. La derrota enorme. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho, y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado el Señor, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantan el mandamiento del Señor? Esta tampoco les saldrá bien. No suban, porque el Señor no está en medio de ustedes, no sean heridos delante de sus enemigos. Porque la amalecita y el cananeo estarán ahí delante de ustedes, y caerán a espada, pues por cuanto se han negado a seguir al Señor, por eso no estará el Señor con ustedes. Sin embargo se obstinaron en subir a la cima del monte. Pero el arca del pacto del Señor y Moisés no se apartaron de en medio del campamento, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma.
Capítulo número 15 del libro de Números. El Señor dice así: leyes sobre las ofrendas. El Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles cuando hayan entrado en la tierra de su habitación que yo les doy, y hagan ofrenda encendida al Señor, holocausto o sacrificio por especial voto o de su voluntad, o por ofrecer en sus fiestas solemnes olor grato al Señor de vacas o de ovejas. Entonces el que presente su ofrenda al Señor traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. De vino para la libación ofrecerán la 4ª parte de un hin. Además del holocausto o del sacrificio por cada cordero, por cada carnero harán ofrenda de 2/10 de flor de harina, amasada con la 3ª parte de un hin de aceite. Y de vino para la liberación, la libación ofrecerán la 3ª parte de un hin en olor grato al Señor. Cuando ofrezcan novillo en holocausto o sacrificio por especial voto o de paz al Señor, ofrecerán con el novillo una ofrenda de 3/10 de flor de harina, amasada con la mitad de un hin de aceite, y de vino para la libación ofrecerán la mitad de un hin, en ofrenda encendida de olor grato al Señor. Así se hará con cada buey o carnero o cordero de las ovejas o cabrito, conforme al número, así harán con cada uno según el número de ellos. Todo natural hará estas cosas así para ofrecer ofrenda encendida de olor grato al Señor. Y cuando habite con ustedes extranjero o cualquiera que estuviera entre ustedes por sus generaciones, si hace ofrenda encendida de olor grato al Señor como ustedes hicieron, así hará él. Un mismo estatuto tendrán ustedes de la congregación y el extranjero que con ustedes mora. Será estatuto perpetuo por sus generaciones, como ustedes, así será el extranjero delante del Señor. Una misma ley y un mismo decreto tendrán, ustedes y el extranjero que con ustedes mora. También habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado en la tierra a la cual yo los llevo, cuando comiencen a comer del pan de la tierra, ofrecerán ofrenda al Señor de lo primero que amasen. Ofrecerán una torta en ofrenda como la ofrenda de la era. Así la ofrecerán. De las primicias de su masa darán al Señor ofrenda por sus generaciones. y cuando se equivoquen y no hicieran todos estos mandamientos que el Señor ha dicho a Moisés, todas las cosas que el Señor les ha mandado por medio de Moisés desde el día que el Señor lo mandó y en adelante por sus edades, si el pecado fue hecho por equivocación con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto con olor grato al Señor, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación, y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado. Porque hierro es, y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida al Señor, y sus expiaciones delante del Señor por sus hierros, y será perdonada toda la congregación de los hijos de Israel, y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro de todo el pueblo. Si una persona peca por hierro, ofrecerá una cabra de un año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando peque por equivocación delante del Señor, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habita entre ellos, una misma ley tendrán para el que hiciera algo por equivocación. Mas la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja al Señor. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra del Señor y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Lapidación de un violador del día de reposo. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña le trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y el Señor dijo a Moisés: irreversiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como el Señor mandó a Moisés. Franjas en los vestidos. Y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul, y les servirá de franja para que cuando lo vean se acuerden de todos los mandamientos del Señor, para ponerlos por obra, y no miren en pos de su corazón y de sus ojos, en pos de los cuales se prostituyen, para que se acuerden y hagan todos mis mandamientos, y sean santos a su Dios,
yo el Señor su Dios que los saqué de la tierra de Egipto para ser su Dios, yo el Señor su Dios. Wow. Yo creo que el pueblo de Israel por eso tiene en alta estima a este Moisés. Digo, todos lo tenemos en muy alta estima, pero más que nada ellos le deberían de estar agradecidos, pero con todo. ¿Por qué? Porque Moisés los salvó de ser aniquilados. 10 veces ya se habían quejado delante de Dios y el Señor estaba siempre así de destruirlos. Si no era por la intervención de Moisés y en algunas ocasiones de Aarón, el pueblo de Israel no existiría en estos momentos y tal vez otro pueblo hubiera sido elegido por el Señor más grande y más fuerte, por todas las rebeliones que cometió el pueblo de Israel. Siempre estaban quejándose, siempre estaban tratando de regresar a Egipto. Les gustaba más la esclavitud que la libertad. Eso tiene que ser un ejemplo para nosotros cuando decidimos confiar en Jesucristo. Cuando decidimos seguirlo a Él, debe ser seguirlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, como lo dice el Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque solo de esa manera el Señor se dará cuenta que nosotros preferimos vivir en la libertad que Cristo nos regaló a que vivir en la esclavitud de pecado a la cual permanecíamos en el mundo al que pertenecíamos. Sí, siempre va a haber quejas, pero tenemos que recordar que un Dios vivo y todopoderoso va caminando delante de nosotros y siempre nos lleva cogidos de su mano. Sabemos que confiamos en Él, que dependemos de Él, porque siempre hará lo mejor y lo bueno para cada uno de nosotros. Ese debe de ser nuestro pensamiento. No importa que tengamos dudas, que tengamos aflicciones, nosotros le pertenecemos a Dios y Dios sabe que le pertenecemos a Él. Y al último, creo que aquí hay un claro ejemplo de cómo todos aquellos que nos pretenden hacer vivir bajo la ley, ni ellos cumplen con todos los mandamientos que el Señor ha dado. ¿Por qué? Porque podemos leer aquí la última parte del último párrafo del versículo 15, que dice que todos aquellos que quieran vivir bajo la ley traigan un listoncito azul en su ropa, no en la mano, no en el cuello, en su ropa lo deben de traer como señal de que están obedeciendo todos los 613 mandamientos del Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento y no solo los que les convienen. Ahora, si hay sectas tan celosas del día sábado, bueno, pues yo creo que ya no quedaría ninguno de ellos, porque siempre fallan en el sábado y deberían de ser apedreados vivos, si tan celosos de la ley. Pero bueno, ahí se los dejaremos de tarea. Vamos a continuar con la lectura, vamos a leer una pequeña parte del capítulo número 13 del libro de los Hechos, y escrito está: Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Los apóstoles predican en Chipre. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenía también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, y que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujera de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Bueno, como les habíamos comentado en el video de introducción que vimos, después de mucho tiempo de haber comenzado el libro de los Hechos, a partir de este capítulo 13 en adelante, prácticamente no todo, pero sí es del ministerio de Pablo. Pablo llamado a los gentiles.
Empieza su primer viaje misionero a Pablo y vamos a ir viendo qué ciudades visita. El dato interesante de Pablo es que él aproximadamente ha de haber recorrido unos 14,000 kilómetros a pie y en barco. No menciona la palabra que haya viajado en caballito, en mulita, en burro, se los aventaba en pie. Algunos historiadores dicen que Pablo, ¿cómo se llama? Era una persona pequeñita, chaparrita, para que me entiendan, porque eso es lo que significa su nombre. Pablo significa pequeño. Es la primera vez también que a Saulo se le cambia el nombre y se le pone el nombre de Pablo, ya dice así. La palabra nos va mostrando cómo ya le había cambiado el nombre el Señor. Ahora también vemos aquí que al inicio de su ministerio inicia con Bernabé, uno de los personajes, yo creo, un poquito infravalorados de la palabra de Dios, porque grande fue su obra y fue un varón piadoso. Quién sabe qué tanto haría Bernabé, por ahí luego les diré de qué manera terminó su vida, pero Bernabé era un guerrerazo, de esos que no se echan para atrás, de esos que predican el evangelio, de esos que no les importan peligros de muerte, sino que cumplen con lo que el Señor les ha dado. Digo, ¿cuántos de nosotros, ojalá cuando llegáramos con el Señor nos dijera, ven bien, buen siervo y fiel, ¿no? Que hagamos lo que el Señor nos ha mandado a hacer, pero cada día somos menos los que queremos predicar, los que queremos leer, los que queremos practicar la palabra de Dios. El mundo nos está engañando, lleno de falsos pastores y de falsos maestros. Por eso tenemos que apegarnos, aferrarnos a la palabra de Dios, para que ninguna secta, para que ninguna falsa religión, para que ningún falso profeta, para que ningún falso pastor nos engañe y nos quite, bueno, ni siquiera nos quite, que no permita que entremos al reino de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, aferrarnos a la lectura de su palabra. Bendito Padre Todopoderoso, gracias por tu amor, Señor. No hay nada, absolutamente nada que nosotros podamos hacer para devolver todo ese amor con el cual nos has tratado. Gracias, Señor, por ese sacrificio y por habernos elegido a todos y cada uno de nosotros, que hemos respondido a tu llamado, Señor, con razón, con fe, con el amor, Señor, que te mereces tú, porque solo tú mereces un amor puro, sincero y desinteresado. Gracias por todo lo que nos cuidaste el día de hoy, Señor, porque nos llevaste y nos trajiste a todo lugar a donde fuimos. Personalmente yo quiero pedirte, Señor, que salgamos de esta tribulación por la que estamos pasando, porque está muy dura, llevamos mucho tiempo en ella, pero confiamos y dependemos en ti, y que no se haga mi voluntad, Señor, sino que se haga la tuya. Gracias, bendito Padre, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Bendito sean por siempre y para siempre. Amén. Pues con esto terminamos la lectura del día de hoy. Si mañana Dios lo permite, aquí estaremos. Les queremos agradecer por ver el video. Les pedimos por favor que lo compartan, que nos regalen un like, que se suscriban al canal. Nosotros no cobramos absolutamente nada por las clases, por los sermones, por estos videos de YouTube. Dependemos de la divina providencia del Señor, que hasta el día de hoy no nos ha fallado y nunca nos fallará. Y lo hacemos porque queremos que expandamos el Evangelio hasta el último rincón del mundo. Se los agradecemos infinitamente, que Dios los bendiga y nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.